Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al video número 3 de este curso de Cisco CCNP. Por lo general en el CCNA siempre vemos una configuración básica a nivel de enrutamiento, ya sea IGRP, OSPF o BGP. Cosa diferente a CCNP, porque aquí iniciamos la configuración en modo profesional avanzada de enrutamiento. En el transcurso de todos estos videos de configuración profesional de IGRP veremos métodos, comandos, diseños que solo en el nivel profesional se puede ver. Recuerda que en la descripción de este video está el índice donde te muestra minuto a minuto lo que se hace en este video. Vamos primero a la habilitación de IGRP IPv4 en modo clásico. Principalmente voy a ingresar a este router que ya lo tengo por acá, R1. Vean que acá en R1 ya he estado configurando las direcciones IP en cada interfaz para que pues nos ahorre un poco el tiempo. Lo primero que vamos a hacer es vamos a empezar a configurar IGRP. Principalmente, ¿cómo lo hacemos? Colocamos el comando router e IGRP. Después de esto sigue el número de sistema autónomo en el que vas a trabajar. Estos sistemas autónomos por lo general pueden ir del 1 al 65.000 aproximadamente. Entonces en este caso le voy a colocar IGRP 100. Yo simplemente le estoy configurando el número de sistema autónomo 100. Y ya estoy activando el proceso IGRP. Esto se le conoce como un proceso IGRP. Debo mencionar que para que dos routers se puedan comunicar entre sí, tienen que estar dentro del mismo sistema autónomo. Si un router está en un sistema autónomo y otro router está en otro sistema autónomo, entonces se tiene que aplicar una redistribución de sistema autónomo. Siguiente comando es el comando network. Comando network acompañado de la dirección de red que en este caso nosotros vamos a agregar al sistema. Y recuerden que en los videos anteriores estuvimos viendo cómo IGRP llena la tabla de vecindad, llena la tabla de topología, llena la tabla de enrutamiento. Y hablamos de las rutas conectadas directamente. Para R1, la red 10.0.0.0 está conectada directamente. Igualmente la 10.0.0.4. Entonces, esas son las redes que les pertenece a R1. Por ende, nosotros acá lo que vamos a hacer es agregar las redes que le está perteneciendo a R1. Entonces, en este caso sería la 10.000. Si yo le doy enter en este momento, ustedes van a decir, mira, faltó allí agregar la dirección de máscara, la máscara de su red. Pero si yo lo doy enter acá, él me va a tomar el comando. Porque el Cisco I/O es muy inteligente para poderse dar cuenta de que esa dirección que yo estoy configurando acá está con una máscara /30, que acá la tenemos, 255, 255, 255 y 252, porque ya nosotros estamos configurando las direcciones en las interfaces. ¿Cómo podemos comprobar esto? Si salimos de acá y hacemos un show IP router para ver la tabla de enrutamiento, vemos que esta C que nos indica acá, esta C es que son rutas conectadas directamente, ¿ok? 10.0.0.30. Yo no coloqué la máscara. Vamos a entrar nuevamente, colocamos router e IGRP 100. No hay problema si nos salimos de la configuración. Otro tema más, si colocamos por ejemplo network y coloco pues obviamente la dirección 10.000, obviamente está faltando la máscara de su red, pero hay otra máscara que normalmente nosotros también tenemos que agregar, que es la máscara comodín o la máscara wildcard, también llamada máscara inversa. Cuando yo por lo menos coloco una máscara 255, 255, 255 y 252, donde en esta máscara, si yo convierto cada octeto en binario, acá en el primer octeto todos me van a quedar en 1. Todos me van a quedar en 1 y acá todos me van a quedar en 1. Pero aquí en el último van a haber algunos bits que van a quedar en 0. La máscara de su red como tal, el router cuando ve una máscara de su red así como esta, todos los bits que están en 0, para él son los bits pertenecientes a host. Pero los bits que están en 1 son los bits pertenecientes a red, o en este caso a subred. Yo puedo agregar esta dirección e incluso darle enter. El equipo va a tomar esa configuración como normal. Pero ojo, para el Cisco I/O eso es un error. Sin embargo, obviamente él es suficientemente inteligente como para darse cuenta que has cometido un error y has agregado una máscara de su red en vez de agregar una máscara comodín o máscara wildcard o máscara inversa, como la llamen. Y él mismo repara ese error que tú acabas de cometer. Es decir, que él actualmente esta máscara la convirtió en una máscara comodín. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer acá? Nosotros tenemos que agregar la máscara wildcard o la máscara inversa. Para este caso, todos los bits en 0 van a ser de rec y los bits en 1 van a ser de host. Para yo poder
echar atrás este comando o eliminar esta red que yo estoy agregando acá, yo simplemente tengo que colocar el mismo comando y colocarle al principio no. Con esto ya automáticamente ya estoy sacando esa red de la configuración del proceso EIGRP. Pero vamos entonces a agregar el mismo comando otra vez y vamos a quitar esta máscara. Y vamos a agregar una máscara wildcard, una máscara comodín. ¿Cómo sería? 0003. Si ustedes se fijan que la máscara de su red llega a 252. ¿Cuántos bits o cuántos dígitos faltan para llegar a 255? Faltan 3 nada más. Esos 3 dígitos son los 3 dígitos que normalmente pertenecen a host. Vamos a salirnos acá de este modo. Vamos a ir al modo de configuración de interfaz. En este caso voy a ir al modo de configuración de esta interfaz, que es la fajita Ethernet 01. Colocamos interfaz fajita Ethernet 0/1. Vamos a configurar el ancho de banda, bandwidth, y lo voy a colocar en 256 kilobits por segundo. Voy a dar enter. ¿Qué pueden pensar ustedes de este comando? Esto no tiene nada que ver con la funcionalidad de la interfaz. Esto tiene que ver es con el cálculo de la métrica que va a ser EIGRP. Yo simplemente le estoy colocando acá, mira, el ancho de banda de 256 es para que él haga un buen cálculo de la métrica que en este caso va a utilizar para poder elegir la mejor ruta hacia un destino. Entonces estamos claros que el comando bandwidth lo utilizamos simplemente para el cálculo de la métrica y no cambia para nada el rendimiento de la interfaz. Entramos nuevamente al proceso de EIGRP, router EIGRP 100. Ya tenemos acá configurado la dirección de red, que en este caso se va a agregar. Y en este caso le voy a agregar la dirección 10.004 porque esa también pertenece a EIGRP. Entonces colocamos network 10.004. Colocamos máscara inversa 0003. Vamos ahora a agregar un comando que nos va a servir a nosotros para poder verificar cuando el sistema tiene un problema de adyacencia, cuando el sistema tiene un problema de vecindad. El comando, por ejemplo, EIGRP log neighbor y colocamos change. Lo que estamos haciendo aquí es simplemente guardando todos los registros de los cambios que normalmente está realizando el router en función de las adyacencias o las vecindad que está estableciendo. Ahora vamos a agregar otro comando que forma parte también de este mismo, y es el comando EIGRP log neighbor warning. Este comando le vamos a agregar un tiempo que en este caso puede ser un tiempo de 300 segundos. Aquí lo que estamos haciendo es configurando un tiempo, el tiempo en el que se van a almacenar todos esos mensajes de advertencia de vecino EIGRP y lo estamos configurando a 300 segundos. Ahora tenemos que estar claro que los mensajes de advertencia sobre los vecinos de EIGRP se generan cuando hay problemas con la relación de vecindad en EIGRP. Estos problemas pueden ser causados por varias razones, como problemas de calidad del enlace, problemas de autenticación, problemas de configuración, bueno, entre otros problemas que se puedan presentar. Si necesitamos echar atrás un comando, es decir, que ya no lo estamos necesitando, o simplemente sacar alguna red que hemos agregado a este proceso EIGRP, colocarle la palabra no enfrente. Con eso ya automáticamente sacamos esa red de este proceso. Ahora, si lo que realmente nosotros queremos es eliminar ya el proceso EIGRP, lo único que tenemos que hacer es salir de acá y colocar no router EIGRP 100. Enter. Ya automáticamente hemos eliminado el proceso EIGRP. Muy bien, ahora vamos a realizar esto para IPv6. Como pueden ver, la topología ha cambiado un poco de la topología que hicimos anteriormente, ya que vamos a realizar configuraciones ya con IPv6, EIGRP con IPv6. Acá lo que les voy a mostrar es la configuración que tienen cada una de las interfaces. Recuerden que aquí estamos aplicando IPv6 para EIGRP. Vean que aquí voy a visitar la configuración que tiene R2. Pues sencillamente R2 tiene una configuración de interfaces. Vean que acá le estoy configurando la interfaz IPv4 y por acá estoy configurando IPv4 también. Sin embargo, acá estoy configurando, vean, EIGRP versión 4 y por acá tengo las configuraciones de el direccionamiento, ¿no? Para las interfaces IPv6, vean, IPv6 acá e IPv6 acá. Se preguntarán, ¿estas interfaces tienen configurada qué? ¿Una dirección IP versión 4 y una dirección IP versión 6 a la vez? Pues sí, sí la tienen configurada. Vamos a ver acá. Vamos a hacer acá un showrun y config. Showrun. Y vamos a verificar la configuración para que puedan ver.
en R1. Esto que vamos a hacer en este momento es lo que se le llama dual stack, donde normalmente trabajan IPv4 e IPv6 juntos, ¿no? Bueno, acá lo tenemos. Vean que la interfaz Ethernet 00 de este equipo está configurada con IPv4 y también tiene configurada una IP IPv6. Quizá a lo mejor quedarán dudas en ustedes de cómo es posible que en una interfaz puedan estar configuradas dos direcciones IP. En realidad, como se lo dije en la parte anterior, creo que fue en el video anterior, IPv6 se trabaja separado de IPv4 e incluso en la tabla de enrutamiento el router la crea y crea una tabla de enrutamiento IPv4 y crea una tabla de enrutamiento IPv6. Algo que tienen que ver acá, vamos principalmente a R2 porque R2, vean que tiene una conexión LAN. Acá yo obviamente modifiqué esto del tema pasado, en este caso que estamos configurando IGRP modo clásico para IPv4. Trabajamos con estos tres routers. Sin embargo, acá vean que tengo una LAN que está conectada y obviamente tiene un gateway, una puerta de enlace, tanto para IPv4 como para IPv6. Y acá te da la PC de IPv4. Esta PC que está acá es la PC2. Si yo entro acá a PC2, vean que hago un ping fuera de la red, vean que el ping va a llegar de manera exitosa. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para darle play a todo esto? Sencillamente vamos primero en R2. En R2 vamos a configurar, vamos a activar IPv6. Colocamos IPv6 unicast routing. El comando unicast routing es necesario antes de que se pueda configurar cualquier protocolo de enrutamiento IPv6. Este comando pues permite el reenvío de datagramas unidifusión IPv6 de manera global en el router. Por eso es que nosotros podemos hacer cualquier configuración IPv6 en el equipo, pero si no agregamos el comando IP unicast routing en el router, lamentablemente no va a tener ningún tipo de enrutamiento. Vamos a dar enter y esta configuración IPv6 la tenemos que hacer tanto en R3, porque R3 también está trabajando con IPv6 e IPv4. Entonces tenemos que colocar IPv6 unicast routing. Esto lo tenemos que hacer en todos los routers para activar el enrutamiento IPv6 de manera global en el router. Creo que este equipo ya lo tiene configurado R1. Aquí cuando hacemos el show running config, vean, él empezando dice, sí, aquí está, ¿ve? IPv6 unicast routing. Ya obviamente haciendo un show running config podemos verificar si ya está configurado ya ese comando, ¿no? La siguiente configuración que vamos a realizar es a nivel de interfaces. Y es que esta configuración a nivel de interfaces nos permite habilitar o configurar el router y crear el proceso de ruteo de IPv6 en IGRP. Pues esto obviamente lo tenemos que hacer en cada interfaz. Lo que hacemos es prácticamente habilitar IGRP para IPv6 en la interfaz como tal y crear sencillamente el proceso IGRP IPv6. Vamos a empezar primero con R2 porque R2 es la que tiene varias redes conectadas de IPv6. Y lo que vamos a hacer principalmente es entrar, por ejemplo, a esta interfaz, que es la interfaz FAS Ethernet 00. Entonces colocamos acá interfaz FAS Ethernet 0/0, damos enter y sencillamente acá lo que vamos a es agregar el comando IPv6 e IGRP. Le vamos a configurar el número de sistema autónomo 100. Ahora, hay otro tema acá. Te preguntarás por qué estoy configurando en IPv6 un sistema autónomo 100 y en IPv4 también estoy configurando un sistema autónomo 100. Como ya les dije anteriormente, el proceso IPv4 e IPv6 se trabajan de manera separadas. Esto precisamente lo tenemos que hacer en cada una de las interfaces que obviamente va a trabajar con IPv6. Vamos a suponer que esta interfaz trabaje con IPv6 o este enlace trabaje con IPv6, pero este enlace no trabaje con IPv6. Generalmente no nos sirve de nada agregar este comando para esta interfaz porque realmente esa interfaz no tiene operativa IPv6. Entonces, bueno, como en este caso sí está trabajando con IPv6, entonces vamos a agregarlo también a esta interfaz, que sería la FAS Ethernet 01. Entonces vamos a entrar a R2 y vamos en este caso ahora a ingresar a la interfaz FAS Ethernet 0/1 y colocamos el comando IPv6 e IGRP 100. Damos enter y ahora vamos a entrar a la interfaz LAN. Todas las interfaces que están trabajando con IPv6 tienen que estar configurados con el proceso e IGRP que se va a establecer. En este caso, esta interfaz sería la de la LAN, sería la interfaz FAS Ethernet 1/0. Y acá también vamos a hacer lo mismo, IPv6, colocamos IGRP 100. Y listo. Este proceso lo tenemos que hacer previamente en todas las interfaces. R3 tiene la interfaz que es 00 y la 01. Vamos a entrar entonces en la interfaz FAS Ethernet 0/0 y colocamos el mismo comando IPv6 IGRP 100. Para esto salimos de acá y entramos a la interfaz FAS Ethernet 01 y colocamos IPv6 IGRP
100. Y por último entramos a R1 y en R1 también hacemos lo mismo. En R1 están configuradas esa misma interfase, es decir, están la misma interfase que sería la 00. Colocamos IPv6, EIGRP 100, configuramos el proceso y sencillamente entramos a la Ethernet FAS 001 y colocamos IPv6, EIGRP 100. Perfecto, ya tenemos una parte ya lista y configurada. El siguiente paso para esto es crear el proceso EIGRP IPv6 y entrar en el modo de configuración del router. Para esto sencillamente es como que configurar EIGRP, colocar EIGRP o router EIGRP y el número de sistema autónomo. En este caso vamos a colocar IPv6 router EIGRP y colocamos el número de sistema autónomo 100. Esto realmente lo podemos hacer acá. Aquí prácticamente estamos creando el proceso EIGRP, ¿no? Como tal. Así como lo creamos cuando en IPv4 que colocamos router EIGRP y el número de sistema autónomo. Esto lo podemos hacer primero y después configuramos las interfaces como lo tenemos acá. O sencillamente lo podemos hacer primero configurando las interfaces como lo vamos a hacer hace un momento, ¿no? Entonces vean que se configura de manera diferente IPv4. Primero tenemos que indicarle que es IPv6 lo que vamos a agregar. ¿Por qué le tenemos que indicar que es IPv6? Bueno, precisamente porque si no le indicamos IPv6, prácticamente vamos a quedar en el comando que se utiliza para IPv4, que es router EIGRP 100. Entonces, obviamente el router podría confundir esto simplemente con el proceso o la configuración de un proceso de IPv4. Por eso es que al principio tenemos que indicarle al equipo que estamos configurando un proceso EIGRP para IPv6. Entonces acá sencillamente lo que hacemos es dar Enter y ya entramos en modo de configuración del router para luego configurar un router ID, que simplemente lo podemos configurar con router ID y colocamos, por ejemplo, una dirección IP. En este caso, la dirección IP que vamos a configurar como router ID tiene que ser una dirección IP versión 4. Colocamos la 10.1.1.1, por ejemplo, y damos Enter. El comando no shutdown lo que hace es habilitar el proceso EIGRP IPv6. Este comando no lo utilizamos en IPv4, ¿sí? Pero para IPv6 normalmente en versiones de iOS antiguas sí se utiliza. Para IPv6 únicamente. Pero por lo general, quizás si yo por lo menos coloco este comando en esta versión actualizada de iOS, por ejemplo, acá no va a suceder absolutamente nada, ¿ok? Porque si ya viene previamente este proceso ya activo, no requiere el comando no shutdown. El hecho de que yo agregue este comando acá en el modo de configuración de router no quiere decir absolutamente nada, ni va a ser ningún cambio fuera de lo normal. Algo que pudieron notar todos ustedes acá es que cuando nosotros configuramos el proceso EIGRP, acá IP router EIGRP 100, básicamente lo único que agregamos es el router ID. Y se preguntarán, bueno, ¿y dónde están las redes agregadas? Cuando se configura EIGRP IPv6 en EIGRP no se agregan las redes al proceso, como normalmente se hace en IPv4. Este mismo procedimiento que acabamos de hacer ahora lo tenemos que hacer para R3 y R1, ya que ellos también van a enrutar paquetes IPv6. Acá en R3 entonces colocamos IPv6, router EIGRP 100, colocamos router ID y le vamos a colocar la 10.1.1.2. Vamos a colocar el comando no shutdown. Igualmente vean que acá ya estableció adyacencia IPv6, ya que me ha anunciado un nuevo vecino. Y vamos a ver entonces en R1, IPv6, router EIGRP 100. Colocamos router ID 10.1.1.3, no shutdown. Vean que ya he establecido adyacencia. Perfecto. Ahora vean que vamos a ir para PC1, que PC1 tiene una dirección IP versión 6 configurada. Simplemente vamos a ir en PC1, vamos acá a hacer un pin. Voy a hacer un pin de esta PC a esta interfaz que está acá. Entonces vamos entonces a colocar, en este caso 2000, acá sería 13.5. Vean que la comunicación es totalmente exitosa. Ahora vamos a ir para PC2 a ver si con PC2 pasó algo. Vamos a hacer un pin nuevamente a la 10.0.0.1, que sería esta interfaz de R1 que está en este punto. Vamos a dar el pin y vean que también la comunicación es totalmente exitosa. De esa manera entonces configuramos EIGRP para IPv4, EIGRP para IPv6.